Dice la Escritura: Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Hermana nos dirige en oración para consagrar este tiempo al Señor. Ayer un buen amigo llamado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, él mismo me trajo, me salvó y ya me guarda para mí. Me guarda del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita toda paz. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Renudo de este mano y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Y sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. Amén. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Lo estamos haciendo ahora, cantando con los santos redimidos, y lo seguiremos haciendo en la eternidad. El día de hoy vamos a concentrarnos en una enseñanza acerca del arresto de Jesús y 3 lecciones en una de las crisis más fuertes que el Señor Jesús atravesó. Y para eso vamos nosotros a abrir las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versos 12 al 24. Dios atado capaz el sumo sacerdote. La detención de Jesús por parte de los soldados romanos, de los alguaciles judíos, fue un acto contra la ley. Una autoridad aquí en cualquier parte del mundo no puede ir actualmente, al menos en un estado de derecho, un estado que tiene sujeción a las leyes, no puede ir por cualquier persona nomás porque sí. A ti no te pueden detener, a ninguna persona se le puede molestar si no hay una orden que haya mandado por esa persona, de una autoridad competente. Si yo digo, arresten a esa persona, y yo no soy una autoridad, nadie va a hacerme caso. Pero si una autoridad establecida por la ley
manda a por una persona, la policía o la autoridad correspondiente va por esa gente. Cuando fueron por Jesús, fue contra la ley de ese momento. Fue una detención ilegal. Y fíjense que los sacerdotes se jactaban de que ellos cumplían la ley al pie de la letra. Pero cuando se trató de Jesús, porque Jesús iba contra sus intereses, dijeron, pues la ley puede hacer una excepción aquí. ¿Sí? Y van ustedes a ver enseguida por qué fue una detención contra la ley. De acuerdo con la tradición de las leyes, la tradición jurídica de los judíos, fíjese lo que decía una disposición de ellos. En los casos de ley capital, el tribunal juzga durante el día, concluye las deliberaciones y emite el fallo solo durante el día. Y si nosotros vemos en Juan 18, versículo 3, el versículo 13, ¿lo lee por favor? Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Muy bien, entonces si fueron con linternas, antorchas, significa que estaba oscuro. Acuérdense que se acababa de concluir la Santa Cena, ¿sí? La comida de la Pascua. Entonces la ley dice, tienes que detener a la persona en el día y juzgarla en el día. Y Jesús fue detenido en la noche. Eso era contra la ley. Ahora, de acuerdo con el versículo 12, este es el contexto, ¿verdad? De acuerdo con el versículo 12, había 3 autoridades ahí. ¿Cuáles eran? Soldados, tribuno y alguaciles, ¿eso es? Muy bien. Soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos. Sí. Los soldados, el tribuno y los alguaciles. Los soldados eran, en el griego, la cohorte, que era una compañía de unos 500 o 600 soldados, ¿sí? El tribuno era el oficial de mayor rango asignado para dirigir a esa cohorte de soldados romanos. Y los alguaciles eran los guardias del templo, guardia armada, que protegían el templo y a los sacerdotes. Imagínense que el día de hoy va la Guardia Nacional, la Policía Federal y la Policía Municipal a detener a una persona. ¿Cuándo usted ha visto algo así? En operativos contra delincuentes de alto perfil. Si hubiera habido helicópteros en ese momento, hubieran aventado un Black Hawk ahí. ¿Sí? Para ir por Jesús. Entonces, todo este movimiento de autoridades contra Jesús. Imagínese usted la impresión que da ese operativo policíaco, militar. El sumo sacerdote en el momento en que estaba pasando esta detención era Caifás. Y él tenía un suegro que se llamaba Anás, ¿sí? Anás había sido el sumo sacerdote antes de Caifás, más o menos como unos 9 años. Las autoridades romanas quitaron a Anás por una razón, porque lo consideraron un hombre que había concentrado muchísimo poder. Y aunque el sumo sacerdote, la autoridad máxima del Sanedrín, era Caifás, realmente el que movía los hilos era su suegro. Tenía mucho poder. Actualmente en la política dicen que gobierna uno que realmente no es el que gobierna, sino que hay alguien atrás del que está gobernando, ¿no? Estos son los juegos de poder. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque vamos a darnos cuenta ahorita en los 3 principios o los 3 criterios que vamos a aprender, que en la vida cristiana hay oposición organizada contra la iglesia y contra los hijos de Dios, ¿sí? Y no debe de extrañarnos que eso pase. Entonces, vamos nosotros a ver qué responde Jesús, qué es lo que pasa en este primer interrogatorio con el sumo sacerdote Anás.
que estaba depuesto, pero de acuerdo con la tradición judía, una vez sumo sacerdote, seguía siendo sumo sacerdote para siempre, aunque no ostentaras el cargo, ¿sí? Entonces, de acuerdo con el versículo 19, Jesús es interrogado acerca de su doctrina y sus discípulos. Dice la Escritura: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. El poder del mundo no es el poder de Dios. El mundo se organiza, juzga, conspira, cuestiona contra Cristo y su iglesia. El mundo pregunta, fíjese, ¿por qué en el versículo 19 dice que realmente le preguntaron para saber acerca de sus discípulos y su doctrina? ¿Creen ustedes que el sumo sacerdote quería saber la verdad de Dios? ¿O estaba preguntando para ver qué delito podía encontrar en Jesús? ¿Sí? Entonces, el mundo pregunta no para saber la verdad, sino para ver cómo puede acusar a los hijos de Dios. Por favor, alguien lea en su Biblia Lucas 11, versículos 53 al 54. Lucas 11, versos 53 al 54. Y alguien más busque el Salmo 2, verso 54. Dice: acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Y muchas veces ustedes y yo vamos a enfrentar de parte del mundo charlas o circunstancias en donde la gente va a estar nada más preguntándonos cosas para ver cómo pueden acusarnos de algo. ¿Sí? Nada más porque es usted cristiano. Y usted puede pensar, bueno, pero ¿en qué le afecta a otra persona que yo sea cristiano? Conocí a alguien que me dijo: tengo un compañero de trabajo que desde que se enteró que soy cristiano, cuando pasa por el almacén en donde yo estoy sentado en un escritorio, escupe. Y yo le pregunté a este hermano: ¿pero qué le has hecho? ¿Le quitaste el puesto? ¿Lo insultaste alguna vez? Dice: absolutamente nada. Solamente supo que yo soy cristiano. Y cada vez que pasa, escupe al suelo del almacén. Era como un galerón, ¿sí? Yo les pregunto, ¿por qué el mundo reacciona así? ¿Por qué puedes tener un familiar que no se meta contigo, pero si se entera que eres cristiano, puede empezar a burlarse de ti? ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le has hecho? ¿En qué le has ofendido? ¿Qué le has agredido? Y el Evangelio nos dice la razón. Ahí mismo en Juan, vamos al capítulo 3. Dice Juan 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A lo mejor la persona que iba transitando en el almacén, en el caso de este compañero que yo tuve, estaba viviendo en pecado, y cada vez que miraba a su compañero cristiano se acordaba de que una vez le dijeron que Dios no aprueba las relaciones de adulterio, por ejemplo. Entonces, un cristiano no le tiene que decir a otra persona que está pecando. A veces la luz del cristiano, el testimonio del cristiano, va a evidenciar la oscuridad de otra gente. ¿Sí? He tenido familiares, pocos, que se han burlado de mi fe. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué les hice? No les hice nada. Pero de pronto dicen, ahora resulta que eres cristiano y te sientes superior, ¿no?
nunca me he sentido superior, nunca he dicho que soy mejor que tú. Pero eso es lo que sienten cuando uno está cerca. Si a ti te ven, por ejemplo, con la palabra de Dios abierta, estudiando la Biblia, pueden inclusive pensar que te crees más santo que yo, o te crees más perfecto que yo, sin que tú digas una sola palabra. Porque dice las Escrituras que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y qué dijo Jesús acerca de sus discípulos? Ustedes son la luz del mundo. Y en la escuela, en el trabajo, donde ustedes estén, van a sentir la presión del mundo. Como en el caso de Anás, que vino con Jesús y le preguntó acerca de sus discípulos y su doctrina, para tratar de encontrar la manera de acusarlo. Así nosotros podemos encontrar gente que sepa que somos cristianos y esté tratando de fastidiar nuestro testimonio, encontrando a ver en qué. ¿Sí? Entre los vecinos, por ejemplo, que nos rodean, puede haber alguien que diga, no, y esos que están ahí se supone que son cristianos. En cuanto vean algo que no les gusta, ¿para qué? Para ellos sentirse en paz, de que Dios no está juzgándoles a ellos, porque primero debería de estar juzgando en todo caso a los que se dicen cristianos en la colonia. De nosotros pueblos. ¿Qué dice? Que van a reunirse, ¿qué? Las naciones, los pueblos, contra Jehová y contra su ungido. O sea, no nada más es... ¿Ustedes se imaginan que las criaturas se organicen y conspiren contra su creador? Pues eso es lo que dice la palabra de Dios que la gente hace. Contra su ungido, dice, rompamos, ¿qué? El verso 3. Las ligaduras. O sea, no queremos ser gobernados por Dios. ¿Sí? Por eso vamos a reunirnos para ver qué encontramos de malo en Dios y en su Hijo y en la iglesia. ¿Sí? Nuestra hermana decía algo que es muy cierto. Dice, bueno, nosotros no podemos vivir una vida perfecta porque siempre vas a encontrar a alguien que por muy bien que lo hagas, va a encontrar algo que no estás haciendo bien o que no le parece que estés haciéndolo bien. ¿Sí? Por eso dice aquí, debemos cuidar nuestro testimonio, pero también debemos reconocer que el mundo siempre va a hallar la manera de difamar a la familia de la fe. ¿Qué es lo que nuestra hermana decía? Entonces hay que cuidar mi testimonio. Pero entiende, a Jesús dice aquí que le fueron ilegalmente por él, lo trajeron, todo el organismo o aparato de gobierno militar, de autoridades fueron por él, lo trajeron ilegalmente a medianoche, podemos decir. Dice, para preguntarle sobre sus discípulos y su doctrina. ¿Sí? Entonces, si eso hicieron con Jesús, que era un hombre sin pecado, ¿sí? Verdadero Dios y verdadero hombre, sin pecado, imagínense con nosotros. Y las acusaciones que nos pueda hacer el mundo a nosotros, algo de razón van a tener. ¿Sí? Pero al menos en la conciencia tenemos que saber que hemos intentado hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. Y cuando usted se vea bajo el fuego del mundo que le acusa, ¿sí? Usted recuerde que esto es parte de la vida cristiana. ¿Sí? Y no agache la cabeza en el sentido de rendirse y entregar su fe a gente que lo está presionando. Sí soy un pecador, sí soy una persona que se equivoca, ¿sí? Pero soy un hijo de Dios y doy testimonio de que el poder de Cristo puede sanar, puede limpiar y puede levantar a la gente. ¿Sí? Vamos a eso enseguida. Vean ustedes, Jesús responde. Vamos a ver qué respondió Jesús. Porque el versículo dice que fue cuestionado acerca de su doctrina y de sus discípulos. Vean ustedes lo que dice el versículo 20 en Juan 18. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo
Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en lo oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. ¿Sí? Entonces, Jesús les dice, he hablado públicamente y no he hablado en secreto. Es decir, yo no tengo nada que esconder. Nuestra hermana ha insistido y ha dicho, todos nos vamos a equivocar, ¿sí? Pero creo que también tenemos que tener la posibilidad de decir, no tengo nada que esconder. ¿Sí? Y si hay algo que hice mal, por eso debemos confesarlo. Jesús nunca pecó, pero si yo peco, quiero poder decir, no he ocultado nada de lo que he atravesado. ¿Sí? Con esto no te quiero decir que cada pecado que hayas cometido en la semana tienes que venir a decirnos aquí lo que hiciste. Pero si hay algo que requiere que tú lo expreses por tu testimonio, ¿sí? Hay de cosas a cosas. Si hay algo que requiere que tú lo expreses, acércate con el pastor, con los hermanos de la iglesia. Trátalo. ¿Sí? No permitas que el diablo use eso para destruir tu paz. ¿Sí? Entonces, otra cosa que el Señor Jesús respondió es, tengo muchos testigos a los cuales ustedes les pueden preguntar. Ustedes y yo tenemos como testigo a nuestra propia congregación, a nuestro propio grupo, a la propia iglesia, ¿sí? Entonces, podemos dar testimonio unos de otros aquí, porque nos conocemos y sabemos y hemos caminado ya un tiempo juntos. Jesús les dijo, tengo muchos testigos a los que ustedes pueden preguntar. Mi misión no ha sido como si yo fuera un agente secreto, ¿sí? ¿Tienes tú testigos de tu vida cristiana? ¿Hay gente que puede decir de ti que has servido al Señor? Bueno, todos los que estamos aquí podemos decir unos de otros que sí hemos servido a Cristo. De diferentes maneras, unos en la música, otros apoyando, puede ser económicamente, otros puede ser enseñando, orando unos por los otros, ¿sí? Y en la semana, lo que cada uno de nosotros haya podido hacer por alguien en necesidad también. Ahora, de acuerdo con el versículo 22, Jesús es abofeteado por un alguacil. ¿Se imaginan ponerle una mano encima al Hijo de Dios? Dice en el versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? El mundo responde con violencia a la doctrina de Cristo, a su testimonio de amor y a su reprensión en santidad. ¿Qué dijo Jesús en lo que acabamos de ver que puede haber sido considerado una grosería? Les dijo, yo enseñé en público, no tengo nada que esconder, pregúntale a la gente que me ha oído. Eso es lo que Jesús dijo. Y sin embargo, le pegaron una bofetada. No debe extrañarnos que cuando hagamos la voluntad de Dios, suframos por ello. Y déjeme leerle lo que dice Filipenses 1:21. Filipenses 1, verso 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, no nada más la fe cristiana es creo en Cristo y su promesa de vida eterna, sino también padecer por Cristo es parte de la vida cristiana. ¿Sí? Algunos aquí son bastante jóvenes y a lo mejor no han tenido todavía un desencuentro, ¿no? Aunque fíjese que una vez mi hija me llegó a decir que en la primaria o en la secundaria, algo así, algún comentario había salido de una compañera como haciendo a menos o como diciendo, ¿y eso de la Biblia qué?
o eso de la fe cristiana, ¿qué? ¿No? Bueno, eso es de lo que estamos hablando aquí. No fue una bofetada que le dieron a mi hija seguramente, ¿verdad? Pero también hay actos, palabras o gestos que nos pueden dar que es como una bofetada a nuestra fe. Alguien que quiere hacer al menos lo que nosotros creemos, ¿sí? Alguien que quiere humillarnos o hacer de nuestra fe un chiste, ¿sí? De la Biblia, sobre todo, y generalmente no conocen nada de las Escrituras la gente que se burla de ellas, ¿verdad? Otros dicen que las conocen muy bien, puede ser. Pero mayor condenación hay para esa gente que conociendo la palabra de Dios se burla de ella. Entonces, no se extrañe usted porque aquí dice Filipenses 1, verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente, el verso 23 dice en Juan 18, Jesús le respondió al que le abofeteó, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús concluye este primer encuentro con las autoridades exigiendo coherencia y honestidad a sus captores. Fíjese, es cierto, hay una parte en este proceso al que sometieron a Jesús en donde él guardó silencio. Pero en este primer encuentro con las autoridades sí respondió. Y cuando le abofetearon, dijo, ¿por qué me pegas? No me pegues, si he hablado mal, dime dónde está el mal de lo que he dicho. ¿Qué significa esto para nosotros? Ser cristiano también significa exigir que los demás no cierren los ojos a las evidencias y a la verdad. Y que no nos agredan solo porque sí. Entonces usted en su vida cristiana, cuando alguien le falte al respeto, cuando alguien lo agreda, usted tiene el permiso de decirle a esa persona, ¿por qué me estás agrediendo? ¿En qué te he hecho mal? ¿Qué es lo que yo he dicho que te ha ofendido? ¿Sí? A veces pensamos que la vida cristiana es dejar que nosotros nos traten como un trapo, que barran con nosotros el piso, que porque usted es cristiano tiene que aguantar todo tipo de insultos y vejaciones. No es así. Si usted como cristiano es agredido por su fe, usted tiene el derecho de decir, ¿por qué me agredes? ¿He dicho algo que te ha ofendido? ¿Dónde está el mal de lo que he dicho? ¿Te he insultado? Sí. Jesús aquí, cuando le pegaron la bofetada, dijo, ¿por qué me pegas? ¿Sí? Dime en qué he hecho el mal. ¿Qué le pudo haber dicho el alguacil? La escritura no dice si le contestó o no. El alguacil le ha de haber dicho, pues no me gustó cómo hablaste, nada más por eso te pegué. O te pegué porque puedo. ¿Sí? A veces, cuando pidas una razón de eso, hay gente que de todas maneras te va a seguir agrediendo. Y aquí es donde nosotros debemos entender que hay que aprender a sufrir por Cristo. Porque tampoco vas a estar defendiéndote indefinidamente. A veces te tienes que retirar. ¿Sí? A veces es mejor dejar que los demás piensen que tienen la razón. Porque tú ya has dado testimonio de Cristo, ya has propuesto que se razone, que haya coherencia. Pero si la gente está cerrada por el demonio, si la gente está cerrada por su pecado, pues tú no eres el Espíritu Santo para arreglar eso. ¿Sí? Primera de Pedro 3, versículo 15 dice lo siguiente. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo debemos de presentar defensa de nuestra fe? Con mansedumbre y reverencia. No dice que con groserías, con insultos ni con violencia, con mansedumbre y reverencia. Si alguien te pregunta, ¿y tú por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiana? Tenemos que contestar con mansedumbre y con reverencia acerca de nuestra fe. No con violencia ni como el mundo lo hace. Entonces, hay 3 lecciones que podemos aprender el día de hoy de todo lo que hemos visto. Sé que ha sido un poquito más denso porque nos metimos un poco más con el contexto al principio de quiénes eran las autoridades y que porque fue una detención ilegal y todo esto, ¿no? Pero hay 3 lecciones que podemos sacar de esto. La primera, hay que ser transparentes para que podamos hablar sin temor. Si el diablo te convence de que es mejor que ocultes tu pecado, que te da vergüenza, que traes una vergüenza encima, si el diablo te convence de que es mejor que nadie lo sepa, no vas a poder hablar sin temor. Va a haber algo que te va a estar acusando ahí. Y cuando tú veas la oscuridad, no vas a poder ser luz, porque esa misma oscuridad está en ti y no la has expuesto a la luz de Dios. Entonces lo mejor es ser transparente con Dios y decir, Dios, límpiame de esto. ¿Sí? Si es algo, por ejemplo, que te da mucha vergüenza y que no te deja descansar, háblalo con un hermano o hermana en la fe que sea maduro, para que puedas salir de eso. No dejes que el diablo te mantenga atado, que el diablo te ponga un bozal que no puedas hablar. ¿Sí? Entonces, la primera lección es, Jesús dijo, he hablado públicamente, no he hablado en secreto, no les he escondido nada. Hay testigos. Que nosotros también podamos ser transparentes así como Jesús, de esa manera. La segunda lección que podemos aprender es aceptar que la oposición a nuestra fe es una realidad en este mundo. Se opusieron a Cristo que no tenía pecado. Usted y yo somos pecadores. Y el mundo sí va a encontrar en nosotros pecados que señalar. ¿Sí? A lo mejor no de escándalo o a lo mejor pequeños entre comillas, pero va a encontrar algo el mundo. Si ya hiciste un mal gesto, si se te salió una mala palabra, si hiciste algo que la gente interpretó como algo que no era bueno. O sea, como somos pecadores, no siempre somos pacientes, no siempre tenemos la palabra adecuada, no siempre sabemos exactamente qué hacer en cada caso. Entonces el mundo va a encontrar las maneras de acusarnos. Tenemos que entender que la oposición a nuestra fe va a seguir el resto de nuestra vida. Entonces, si yo sé que el mundo va a estar juzgando mi fe, voy a tratar de estar en paz con Dios cada día. Y si una persona señala un defecto en mí, voy a escuchar y voy a ver qué puedo aprender de eso. Voy a presentarlo a Dios y voy a seguir adelante. Esa es la actitud que debemos de tener. Lo que no debemos de hacer es que una persona señale nuestros defectos o algo que está pasando en mí y cerrarme y decir no es cierto eso que están diciendo, no tienen nada de verdad, yo soy una persona aparte y no voy a aprender de eso. Eso es lo que no debemos de hacer. La transparencia delante de Dios no significa que seas sin pecado. La transparencia delante de Dios es que vayas aprendiendo cada día un poco más de lo que te pasa. Ser transparente no es estar sin pecado. Ser transparente es estar dispuesto a aprender cada día de cada cosa que nos ocurre. Y que
podamos delante de Dios y de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, poder decir con libertad, soy un hijo, soy una hija de Dios, que estoy caminando en el camino con ustedes para tener comunión con Dios. Y la tercera lección que podemos aprender es que no debemos ser pasivos ante la mentira y la injusticia, sino que siendo amables y firmes debemos presentar defensa de nuestra fe, que nuestra hermana mencionaba eso hace un momento. Si nosotros vemos una injusticia en el mundo, si somos objetos de injusticia, sí podemos y tenemos el derecho de preguntar, de decir, ¿por qué dices esto? Como Jesús lo hizo cuando lo bofetearon. ¿Por qué hablas de esta manera? Sí. Ahora, si no te gusta lo que yo he dicho, podemos conversar sobre eso, pero sobre razones, no sobre sentimientos viscerales que tú tienes contra mí, o contra Cristo, o contra la fe cristiana. Cuando se pueda dialogar, porque en el mundo hay gente que no nada más te va a despreciar por ser cristiano. En el mundo hay gente que trata de matar a los cristianos, solamente porque creen en Cristo. Los consideran infieles, los consideran un problema en el mundo para otros dioses falsos. Sí. Al final, la noche del arresto nos enseña que aunque el mundo tenga las antorchas, las armas y los tribunales amañados, nosotros caminamos seguros en aquel que es la verdad absoluta, que es Cristo. ¿Algún comentario o alguna pregunta hasta aquí? Tuyo soy, pido a nuestro hermano Santiago si es tan amable de guiarnos en una oración para concluir nuestra reunión el día de hoy. Gracias Dios por Gracias, Señor. permitirnos este tiempo para aprender cada vez
más de tu palabra. Gracias. Gracias Dios por el pastor, por el mensaje que nos acaba de dar y cuídanos en el camino de regreso a nuestra casa. Amén. Bendícenos Señor y cuídanos en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén.